Estamos en un fracaso absoluto, todos los sistemas de salud del planeta. ¿Cómo me preparo para vivir esa última década? O sea, hasta que no te pasa algo grave, desgraciadamente, no lo ves. O explícanos para ti qué es una longevidad sana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aha Moments Podcast. Hoy tenemos un temazo. Vamos a hablar de longevidad, cómo vivir más, pero sobre todo cómo vivir mejor. Y tenemos a un invitado espectacular, al doctor Cruham, que nos encanta tener aquí en Aha Moments Podcast. Y antes de empezar, quiero recordarte que es súper importante que te suscribas para que no te pierdas ninguno de estos episodios, ninguno de estos contenidos, porque como sabes, todas las semanas traemos tips, recursos, información, testimonios y muchísima inspiración para que vivas mucho más sano y conectado con esa salud que es lo que nos permite vivir más y mejor. Así que dale click, suscríbete y quédate con nosotros en este episodio espectacular. Así es. Alexander Cruham es médico por la Universidad La Salle, con especialidad en medicina interna y subespecialidad en endocrinología y metabolismo, ambas en el Hospital Jackson Memorial. Certificado en medicina anti-aging, o sea, anti-envejecimiento, regenerativa y funcional por el American Academy of Anti-Aging Medicine de Medicina Funcional, por el Instituto for Functional Medicine y más recientemente, como si le faltaran títulos, ¿verdad?, en medicina de estilo de vida por el American College of Lifestyle Medicine. Bienvenido, Alexander Cruham, perdóname. Pero tú sabes por qué, ¿no? Porque los títulos hoy en día reemplazan a los títulos nobiliarios. Entonces, como ya no hay duques, ya no hay marqueses, ya no hay príncipes, te tienes que seguir poniendo palomitas en el currículum. Me encanta, me fascina. O sea, sí hay que decirlo. Hay que decirlo, honrarlo y bueno, obviamente nuestros respetos. Qué emoción tenerte aquí en el programa. Al contrario, gracias a ustedes. Para entrar en contexto les voy a dar algunos datos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que de acuerdo a la BBC, Lucille Random era la persona más anciana del mundo de la que se tiene un registro, cuando murió en enero del 2023 a los 118 años. Conocida como la hermana André, la monja francesa fue testigo de 2 guerras mundiales, la llegada de los humanos a la luna y la era digital. Su historia sigue siendo una excepción, dado que la expectativa de vida promedio en el mundo es de 73.4 años, y se estima hoy en día que la tercera parte de nuestra vida, los últimos años, esa tercera parte la vamos a pasar con alguna condición de salud crónica. Algo que a Alexander no le pareció lo correcto cuando decidió investigar un poco más sobre cómo la medicina le podría dar otras respuestas que la medicina tradicional no te estaba dando. Así que nos encanta tenerte hoy con nosotras en Aha Moment Podcast, Alexander, porque sentimos que hay tantas preguntas sobre longevidad y hay tantas dudas y tanta información allá afuera que qué mejor que hablar contigo, que empezaste de una manera muy tradicional y ahora lo estás viendo de un enfoque totalmente diferente. Así es. Sí, porque la medicina convencional realmente lo único que va a hacer es esperar a que ocurran los problemas, tratar de darles un control, porque no estás hablando de una solución, y sí, aprender a sobrellevar esa miseria los últimos años de tu vida. Sí. Y justo nos encantaría empezar por ahí, porque es lo básico. Tú tienes una formación y con todo este currículum y esta experiencia en la que a lo largo de los años has integrado otras prácticas que no vienen de la medicina convencional, en donde te has enfocado en ver no solo el síntoma, sino integrar otros aspectos importantes de la vida de las personas, como el estilo de vida, como la nutrición, como la salud emocional, y enfocarte en la causa raíz de esas cosas, ¿no? En por qué nos enfermamos, de dónde viene esa enfermedad y no solo atacar el síntoma. ¿Nos puedes compartir con un poco más de detalle cuál es esa diferencia entre esta medicina que se aprende en la escuela y la medicina funcional que practicas? Sí, claro, podemos empezar por ahí, pero yo quisiera primero hacer un pequeño paréntesis, porque ciencia es ciencia, no importa quién la hace. Y el tema interesante y me parece fascinante es que a pesar de que exista evidencia, y es evidencia muy sólida,
que está publicada en las revistas no solamente de medicina, también de ciencia básica, reconocidas a primer nivel mundial. Nadie cuestiona esos hallazgos y sin embargo, aún así, identificando el poder que tienen los cambios en el estilo de vida, la medicina convencional no le da peso, no le da valor a esa información. Entonces, no es que estamos hablando de dos mundos paralelos, no estamos hablando de la investigación de la medicina convencional y la investigación de la medicina básica, o sea, o llamémosle funcional, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los mismos procesos, es esa misma información y sin embargo se interpreta de una manera completamente radical. Entonces, todo el tema de medicina funcional surgió, de hecho, en 1991 en el Instituto de Medicina Funcional, pero ellos no son los generadores de todo esto, porque años antes ya había habido voces en diferentes países en el mundo que decían, ¿qué estamos haciendo? Estamos en un fracaso absoluto, todos los sistemas de salud del planeta están colapsados porque estamos enfrentando enfermedades crónico-degenerativas que no están resultando, no están respondiendo a lo que estamos haciendo con ellos, o sea, con ellas en ningún sentido. Y entonces empezaron a surgir propuestas de diferentes formas en las que podrían abordarse estos problemas de salud. El problema, sin embargo, es que muchas de estas propuestas eran demasiado complejas, eran costosas, los médicos no tenían la educación suficiente como para implementarlas, y la brillantez del Instituto de Medicina Funcional fue incorporar ciertos elementos para hacer realmente un modelo que se pudiera aplicar en la clínica y que además pudiera ser útil para educar a los profesionales de la salud. Entonces, no es otra cosa más que conectar los puntos de manera diferente, porque no hay gran tecnología, o sea, no es otra cosa más que, por principio, escuchar a la persona, que eso ya se ha perdido realmente en la medicina convencional, conectar con esa persona, darnos cuenta de que no somos un órgano o un sistema aislado, sino que todo está vinculado en nuestro organismo, y centrar esta medicina, en la salud y no en la enfermedad. Eso significa que en lugar de atender enfermedad, lo que quiero es crear salud. Quiero hacer todo aquello necesario para potenciar las capacidades del individuo, y esto incluye también su sobrevida, su longevidad. Entonces, yo no lo veo como una situación como separadas. Paralela, sí ha sido disruptivo, porque de hecho ha habido un rechazo absoluto, sobre todo porque hay muchos intereses creados de industrias que no se ven favorecidas con este principio, pero al mismo tiempo digo, pues esto no lo veo como otra cosa más que regresar a lo que debió de haber sido siempre. Es regresar a la base. La medicina nunca ha sido otra cosa más que conectar con el individuo, entender su dolor y poder ayudarlo a vivir mejor. Eso es todo. Oye, Alexander, todos hemos escuchado esta frase de algo nos vamos a morir, ¿no? Y entonces cuando queremos justificar que si nos echamos una copita de más, que si dormimos menos, que si nos echamos la pizza o lo que sea, pues siempre justificamos nuestros vicios diciendo pues, de que algo nos vamos a morir, y nos seguimos muy felices por ese rumbo. Pero en tu libro, Medicina Funcional, dices una frase que es muy choqueante, que es: morir es inevitable, pero todos tenemos el poder de decidir bajo qué términos. Y eso me parece una declaración sumamente poderosa que la mayoría de la gente no entendemos hasta que no estamos ahí. O sea, hasta que no te pasa algo grave, desgraciadamente no lo ves, ¿no? Y entonces sigues justificando como, pues, de algo me voy a morir. ¿Cómo ha sido tu percepción a través de los años, cambiando tu práctica de medicina, el hacerle ver a la gente que sí tenemos la posibilidad de decidir cómo queremos pasar esos últimos años de vida? Hay un concepto relativamente nuevo, quien lo ha propuesto particularmente es Peter Attia y su grupo, y a mí me parece fascinante porque ellos hablan de la década marginal, así le llaman. Y esto quiere decir, todos tenemos en cierto modo una idea de cuándo van a ser los últimos 10 años de nuestra vida.
Ponle un número, el que tú quieras. Vamos a decir que quieres vivir hasta los 90, entonces es de los 80 a los 90. El tema es cómo quieres vivir esos 10 últimos años. Si yo les digo a ustedes, a ver, prepárense para un evento deportivo, atlético, de aquí a un año. No les digo qué. Uh-huh. Y el día previo al evento les digo, pues van a ser ustedes un Ironman. ¿Ok? Pero jamás se prepararon para eso, porque no tenían ni nociones de qué se trataba. ¿Cuáles son las probabilidades de que puedan terminar con éxito ese Ironman? La verdad, sí, muy pocas. ¿Ok? Sí. ¿Qué pasa si yo sé estos 10 últimos años de mi vida y cómo los quiero vivir? Pero con honestidad, viéndome al espejo y diciendo, a ver, ¿qué es lo que realmente quieres poder hacer? Quiero poder tirarme en el suelo y jugar con mis nietos. Espero que para esa edad sean bisnietos. ¿Okay? Pero, o sea, quiero poder viajar, no quiero tener que depender de nadie, quiero poder no solamente movilizarme, quiero ir a los lugares que se me dan la gana, quiero tener una mente que esté funcionando al 100%. Entonces, ¿qué edad tengo hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora para vivir esos 10 años al máximo de esas capacidades? Y la ciencia existe. Sabemos, por ejemplo, que si lo veo y lo puedo medir desde un punto de vista muscular, desde un punto de vista de consumo de oxígeno, mi capacidad ventilatoria, incluso capacidades cognitivas. Lo mido hoy y digo, si quiero tener esa reserva adicional, porque yo sé que década con década esto va a disminuir en un cierto porcentaje, porque esa es la norma. Eso es lo que conocemos de la población general. Entonces, si yo sé que quiero tener un mínimo que me permita hacer esas cosas, ¿en qué nivel estoy en este momento? ¿Cómo tengo que construir esa base ahora para que cuando llegue a esa última década no tenga yo un déficit y pueda yo cumplir con esos objetivos? Esa es la idea al final del día y creo que es un concepto muy poderoso. Sí, totalmente, porque no es cómo llego al último día de mi vida, sino cómo me preparo para vivir esa última década. ¿Qué quiero poder hacer? Está increíble. Y por el otro lado, a ver, sí es cierto que no tienes que vivir, no se trata de vivir una vida de monje, no tienes que ser una asceta y retirarte y aislarte del mundo, y eso no quiere decir tampoco que te tienes que privar de todo, pero creo que tienes la capacidad de poner todo en la balanza y decir qué sí vale la pena y qué no vale la pena. ¿Cuándo realmente justifica? Hay lugares donde voy a viajar y me voy a liberar porque además, o sea, independientemente de cómo me cuido con lo que como, o sea, tengo que reconocer que parte de viajar es la experiencia gastronómica. Claro. Y es la cultura y voy a darme un clavado en la cultura también a través de la gastronomía y se vale. ¿Por qué no? Porque además eso me está enriqueciendo en otras cosas. Pero en la generalidad de mi vida, si yo tengo una conciencia de las cosas que tengo que hacer, pues seguramente eso me va a ayudar a llegar mucho mejor, a funcionar mucho mejor en toda mi vida y a llegar mucho mejor a ese momento en que quiero llegar. Qué interesante. Y es que qué difícil si no planeamos. México es de los países que menos ahorra, que menos ve por su futuro, que menos seguros médicos compra, ¿no? O sea, la gente planea el mañana, o sea, ¿cómo? De aquí al sábado. Y la dieta, no, pues el lunes. No, pues no dije cuál lunes. O sea, vivimos en la cultura de la inmediatez y después en el, híjole, ¿no? Imagínate si no ahorramos, si no tenemos un proyecto de vida de cómo, o sea, este concepto que a mí me parece maravilloso y además me quedé pensando mucho, me pareció espectacular esto que dijiste. O sea, planear y quizá ni siquiera hasta tu última década. O sea, a lo mejor hoy, a la edad que tenemos, es cómo quiero estar en 10 años y luego cómo quiero estar en 10 años y qué necesito para lograrlo. Porque es que, mira, aquí viene justamente mi segunda pregunta, porque cada vez se dice que vivimos más y la tecnología y que si hay menos, o sea, control de enfermedades, etc. Pero vivimos mejor. No, ese es el tema. Es que imagínate cómo podríamos, o sea, lo fuerte que es decirle a las personas, sí, tienes una expectativa de 75 años,
pero tus últimos 20 vas a estar conectado a una máquina de oxígeno o en una silla de ruedas o diabético o con, ¿no?, temas cardíacos. Y yo no sé, en realidad, cómo tú hablas de una longevidad, o sea, o explícanos para ti qué es una longevidad sana, porque ser longevo, pero pasarte la tercera parte de tu vida mal, no le veo mucho sentido. O sea, hacia ahí es donde va la medicina y eso es muy triste. La medicina que ve hacia atrás, ya tienes un problema, ya no lo puedes corregir, ¿cómo lo controlo? Ya ni siquiera cuestiono de dónde viene, sino simple y sencillamente qué hago y ya no hay más, ¿de acuerdo? Pero cuando tú tienes una orientación totalmente distinta y es hacia adelante, es qué hago, qué programo, cómo me capacito, cómo me fortalezco, qué es lo que tengo que hacer para generar esas condiciones que sí me van a permitir vivir de manera mucho más adecuada. Es muy interesante lo que ha pasado con las estadísticas de expectativa de vida, porque no hace muchos años, o sea, llegar a los 60 era inaudito. O sea, si ustedes recuerdan, cuando niñas, que no hace mucho para ustedes, pero en fin, bueno, pero en fin. Pero recuerden cuando veían a alguien que tenía 60 años, ¿ok? De ninguna manera lo veían como hoy ven a alguien de 60 años. Ha cambiado todo, ha cambiado esta narrativa. Pues incluso. Brad Pitt le está pegando a los 60, ¿no? Sí, y yo no lo veo nada viejito. Nada. Pero ha cambiado la narrativa. O sea, 100%. digamos que los 60 de hoy eran los 40 de ayer. ¿De acuerdo? Y 40 ya eran señores. O sea, yo me acuerdo cuando era niña ya eran adultos mayores, ¿no? Y hoy no. ¿Y por qué no los 80 se pueden convertir en los 60? ¿Y por qué no podemos seguir migrando en ese sentido? Entonces, aquí tenemos un tema que es, yo creo que el mensaje más importante en todo esto. Tenemos una discrepancia evolutiva con el entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Sí estamos diseñados para poder vivir esos 120 años, y cuando hablo vivir, hablo de vivir, no padecer, sin esas no llegar enfermedades. Ahí, sino vivirlos. No. Esto no es, sí, claro que sí es una carrera de resistencia, pero al final se trata no solamente de llegar, sino cómo quieres llegar. Exacto. Es como los que han corrido un maratón alguna vez en la vida, o sea, no me dejarán mentir. El maratón es una carrera de 10 kilómetros. La realidad son 42.2. Pero el maratón, realmente todo lo que haces, todo lo que entrenas, todo lo que te mentalizas es para los últimos 10 kilómetros. Esa es la verdad. ¿Has corrido un maratón? 35. ¿35 maratones? Oh, mi Dios. Entonces, pues, aquí están los nuevos 40. O sea, les estoy diciendo. Bueno, o sea, no corrí mi primero a los 60, lo corrí a los 30 y tantos. Pero por eso, pero sí, algo te puedo platicar de eso. Y te puedo decir de lo que es estar contigo mismo en un maratón, llegar a la meta. Y por eso digo, y creo que lo digo con mucha autoridad, es una carrera de 10 kilómetros, pero son los últimos 10. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, en el tema de salud, hay definitivamente una capacidad para vivir esos 120 años, no como los estamos viviendo hoy en día. Y es ese problema de esa discrepancia entre evolución y entorno. ¿Por qué? Pues porque tenemos en nuestra genética y tenemos en todo nuestro funcionamiento esos elementos como para poder llegar bien a ese momento, y sin embargo lo que vivimos y cómo lo vivimos, de lo que estamos rodeando, cómo nos alimentamos, el estrés, la luz, etcétera, ya eso es lo que está tergiversando toda esta situación. Y me encantaría entrar en mucho más detalle en esto, porque siempre cuando pensamos en cómo llegar a una edad mayor, cómo hacerlo de la mejor manera, cómo ser más saludables en el futuro,
Empezamos a pensar en nutrición, empezamos a pensar en movimiento, empezamos a pensar en dormir, pero también es en esa calidad, ¿no? De cómo voy a llegar a ese lugar. Y justo estás hablando de algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Me gustaría que entráramos en detalle de cómo puedo llegar a esta edad mucho más longeva, considerando todos estos factores que son clave, que tienen que ver con este entorno, que sí o sí tengo que voltear a ver y atender para realmente llegar a ese lugar. El primer punto, y yo creo que hay mucha evidencia ya hoy en día, sin duda es alimentación. Ese es el primer elemento. Incluso, ¿sabían ustedes que hace 100 años, que no es más que un suspiro en la historia de una especie? Realmente, 100 años. ¿Qué son 100 años? ¿De acuerdo? Era raro que hubiera obesidad, que hubiera hipertensión, o que hubiera, por ejemplo, diabetes, y hoy son los mayores asesinos en el planeta. Y estamos hablando de proporciones enormes de sociedades enteras que padecen de este tipo de padecimientos. Entonces, ¿qué cambió? Fundamentalmente cambiaron 2, 3 cosas. La alimentación, en primer lugar. El estrés. La toxicidad, porque sí vivimos en un mundo mucho más tóxico. Cómo modificamos el entorno respecto a las luces, ya dejamos de respetar esos ciclos y ritmos naturales del organismo, esos ciclos circadianos. Pero yo tengo que empezar primero por la alimentación, porque es realmente el primer factor que hoy podemos asociar directamente con todos estos cambios. Y por eso hablo de que ha habido una distorsión entre evolución y el entorno. Por ejemplo, déjenme irme para atrás porque esto es información muy reciente que me parece fascinante. Apenas tendrá un par de años que todo esto ha salido a la luz. Pensamos en resistencia a insulina y ¿qué es yo les voy a voltear a ustedes. Ahora yo los voy a entrevistar. Venga. ¿Okay? A ver si sabemos. ¿Qué piensan cuando escuchan de resistencia a la insulina? ¿Qué perciben? ¿Qué identifican ustedes o qué saben de resistencia a insulina? Que ya no responde tu cuerpo o sea, que ya no segrega el páncreas esta insulina para bajar el índice glicémico de la misma manera. Y si yo te dijera que la insulina es un mecanismo natural del organismo de supervivencia, ¿me creerías? Y te lo menciono porque estamos pensando directamente en que esto es algo anormal. Te lo creería porque es como el estrés. Sin estrés no hubiéramos sobrevivido como especie, pero si se vuelve crónico, porque lo estás constantemente estimulando y estimulando, entonces el estrés es, digamos, el enemigo, igual que la insulina. Pero si no, pues es un mecanismo de sobrevivencia. Estás estresando al cuerpo todo el tiempo con azúcar. Los estudios más recientes demuestran Reprobé. que Nada más dijo. Volteó. Miren, niñas. No, te voy a decir. Una parte sí y una parte no. Te digo algo, nada más me quedé pensando a mí me da terror y pienso en con qué tengo que romper mi ayuno. Porque no vaya a ser, ¿no?, que le esté dando en la torre a mi manejo corporal del azúcar y que empiece a generar esta resistencia a la insulina, que es el precursor de una enfermedad que hoy es top 3 en el mundo mundial. O sea, a mí me da pánico. Pero no solamente diabetes. Y a eso viene el punto. Síndrome metabólico. Ese es realmente, pero muchas otras cosas. Y no, eso hombre, depresión, un montón de cosas mentales también. Claro, pero a ver, Alzheimer. ¿dónde empieza esta historia? Es lo que estos nuevos descubrimientos han demostrado. Empieza hace alrededor de 20 millones de años. ¿De acuerdo? Caray, o sea, reciente. Sí. No, 20 millones de años, que sí. ya es un rato largo, ¿de acuerdo? Pero monos, grandes monos, entre ellos Homo erectus, o sea, nuestros antecesores, migran de África y se van, entre otras cosas, hacia Asia, algunos y hacia Europa. Unos millones de años, todo va de maravilla, ¿de acuerdo?
un par de millones, 3 millones de años después, empieza a haber estos cambios climáticos, empieza a todas estas épocas de glaciaciones y empieza a haber pues, desaparición de especies. Y estos monos, incluidos nosotros en ellos, desarrollamos una mutación que evita que produzcamos una enzima que se llama uricasa. ¿Qué hace la uricasa? La uricasa naturalmente baja el nivel de ácido úrico en el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Gracias a esa mutación, nuestro nivel de ácido úrico es más alto que el de todos los demás mamíferos, de todos los demás animales. Entonces, tradicionalmente teníamos un nivel de ácido úrico más o menos de 3. Eso era más o menos lo que manejábamos, que era superior al de todos los demás animales. Estoy hablando nosotros y estos monos, grandes monos y algunas pequeñas especies de simios, ¿de acuerdo? Okay. Digamos que los demás animales manejan un nivel como de 1, vamos a ponerlo ahí, ¿de acuerdo? Es muy interesante cuando estos investigadores se dan a la tarea y dicen, a ver, si esto no es nada más propio de una especie, porque es compartido entre el hombre y otros simios, esto tuvo que haber tenido una misión evolutiva, si no, no se hubiera dado, ¿ok? Y resulta que para poder sobrevivir a esas épocas de glaciación, había que bloquear la destrucción de este ácido úrico. Porque este ácido úrico tiene que ver con la forma en la que asimilamos ciertos alimentos. Y entonces desarrollamos resistencia a la insulina como un mecanismo de supervivencia. Los mejores ejemplos los tenemos hoy en día en los animales que hibernan y los animales que migran. Y entonces tenemos a un oso que va a literalmente dormir 3 meses, ¿ok? Y piénsenlo por un momento, no nada más, no come en 3 meses, tampoco consume agua. Wow, sí. El camello que atraviesa kilómetros y kilómetros en el desierto, ¿cómo lo hace? La jiba, la joroba, tiene más de 30 kilos de grasa. La grasa, cuando la utilizamos, cuando la degradamos, libera agua. Y entonces ese es uno de los mecanismos por los cuales puede sobrevivir en los desiertos. Y es uno de los mecanismos por los cuales el oso que hiberna puede hacerlo. Y las aves que migran miles de kilómetros, y migran, cuando digo migran, no tienen a dónde bajar a comer, porque a veces están cruzando océanos. Y sobreviven. Todos estos animales desarrollan una resistencia a la insulina para generar depósitos de grasa. Y esos depósitos de grasa los preparan para esa época de hibernación o falta de alimentos. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que nuestro cuerpo nos prepara para ese invierno que nunca llega. Y nunca llega porque nunca hay privación de alimentos. Sí, nos la pasamos comiendo. Claro, hay un sobreabasto. Y entonces ahí es donde ese balance tan sabio de la naturaleza se rompe y empezamos a caer en el otro extremo de la balanza, donde esto ya no es un mecanismo de supervivencia y de adaptación, sino es un problema, ya se convierte en una patología. Y lo mismo le pasa a los animales domésticos. Exacto. Mira, Eso iba, sí. Claro. Somos especie en cautiverio. ¿no? Los hemos Mira hecho. los gatos, mira los perros, mira los... Ahora, esto que les estoy diciendo, no consideren que es nada más privativo de ciertos monos, ciertos animales. O sea, esto mismo se ha estudiado en tribus, por ejemplo, del Amazonas, los Yanomami, y resulta que su nivel de ácido úrico está más o menos en 3. Ustedes vean una prueba de laboratorio hoy en día. Es muy raro que alguien común y corriente tenga un nivel de ácido úrico en 3. Es más, los estándares de laboratorio hoy marcan como normal, claro que cambia de laboratorio a laboratorio, entre 7 y 8.5. ¿Y qué tiene que ver el ácido úrico con la insulina? Porque el ácido úrico es el producto de degradación de la fructosa y entonces ese ácido úrico que durante décadas
pensamos que solamente era importante porque se iba a depositar en tus articulaciones, iba a producirte gota o te podía producir, por ejemplo, piedras en los riñones. Hoy sabemos que es la causa de obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos elevados. Órale. Y todo tiene que ver con fructosa. Ahora pregúntame, la siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje de los alimentos procesados que conseguimos en el súper tiene fructosa? Todo. 60 a 75%. Y pregúntenme por qué está la fructosa ahí. Porque la industria alimentaria la pone porque es adictiva. Claro. Y entonces de esta manera fomentan que continuamente estemos consumiendo sus productos. Y por eso hablo de que hay una discordancia entre evolución y entorno. Entonces dirías que hablando de alimentación, ¿no? Que dices que es de las cosas que yo también creo que más tenemos control sobre, ¿no? Porque es algo que decidimos en qué momento. O menos control tenemos a eso iba. sobre. Porque creo que cuando somos conscientes podemos decidir en qué horario, qué y cómo. Pero sí creo que la mayor adicción que tiene el mundo moderno hoy es la comida. O sea, nadie somos conscientes de la adicción que nos genera comer, no solo por la parte de que la mayoría de los alimentos ultraprocesados están diseñados justo, como dices, para tener fructosa y otros aditivos que están diseñados para que quieras más y más y más, ¿no? Eso es número uno. Pero también hay una parte social y emocional que hemos puesto en la comida. Hoy socializar es comer. Es raro encontrar personas que dicen vamos a socializar en un museo, yendo a caminar. O sea, culturalmente la comida gobierna nuestra vida en muchísimos sentidos. ¿Qué sería lo primero que deberíamos de hacer para construir esta salud que nos hablas, Alexander, para llegar a una vida adulta o adultos mayores mucho más en armonía con nosotros mismos y nuestro entorno? Te voy a sorprender con lo que voy a decir. Ajá. Lo primero que tendríamos que hacer es educar a los médicos. No a la sociedad, a los médicos, ¿de acuerdo? Cambiar cómo se enseñan las cosas de medicina y otras profesiones vinculadas con la salud en las universidades y empezar a conectar con el individuo y no juzgarlo, asumiendo que todos estos problemas son problemas conductuales. ¿A qué voy con esto? Piensas en diabetes, piensas en obesidad, piensas en hipertensión y automáticamente el médico, en lugar de comprender lo que está pasando con el individuo, lo juzga. Y lo señala con el dedo y dice, seguro no estás comiendo lo que debes de comer, no estás haciendo el ejercicio que deberías de hacer, ya no le diste ni oportunidad. Ahora, si entendemos cuáles son los mecanismos, cuando tú consumes esos alimentos, por ejemplo, azucarados o con fructosa, se genera una respuesta inflamatoria. ¿Qué pasa con esa respuesta inflamatoria? Rompe una conexión a nivel cerebral que existe entre la amígdala y el lóbulo frontal. ¿Qué son estas dos estructuras? La amígdala es el cerebro reptiliano, es los impulsos, es el adolescente, pero es la supervivencia. El lóbulo frontal es el adulto en la habitación y normalmente hay una conexión. Bueno, pues hoy se habla de un síndrome de desconexión entre la amígdala y el lóbulo frontal por los alimentos que consumimos. Entonces, cuando tú consumes esos alimentos, elevas tus niveles de glucosa, se produce una inflamación, se desconecta el área de los impulsos con el área del control y entonces no puedes detenerte. Wow. Y empiezas a comer y no te basta un chocolatito, ni 2, ni 3, ni 10, pero perdiste el control. Y por eso el cuerpo pide más y pide más y pide más. Claro. Independientemente de otros mecanismos, porque además en el momento que subes tus niveles de insulina, rápidamente, o sea, bueno, no rápidamente, pero sí después de unas horas, van a bajar tus niveles de glucosa. Y entonces, en lugar de que puedas hacer 1, 2 o 3 alimentos al día, de manera controlada, de manera regulada, en un horario definido, la gente se la pasa comiendo todo el día por esta misma situación. Porque ¿qué estás comiendo? Tienes tus picos de insulina, tienes tus valles de glucosa y tienes que compensar de alguna manera. Y es la historia de nunca acabar.
Pero eso también, insisto nuevamente, tiene que ver con ese control neurológico. Entonces, esto no son problemas conductuales. Estos son problemas biológicos. Sí. Y por eso digo que lo primero que tenemos que hacer es reeducar a los médicos y empezar en las universidades. Porque además, Alex, una cosa que tocas mucho es ahorita con las universidades, ¿cuánta información de nutrición se le da a un médico? Nada, ¿no? En mi época, en mi época de 5 años, porque no voy a tomar en cuenta el año de internado de pregrado, 5 años de medicina, 3 de medicina interna y 2 de endocrinología y metabolismo, nunca recibí un curso de nutrición. Wow. ¿Ok? O sea, por lo menos dirías en endocrinología, nunca hubo un curso de nutrición. Hoy, la mayor parte de las escuelas de medicina en este país tienen un semestre de nutrición, pero está realmente dirigido a nutrición, lo que se llama enteral y parenteral. Quiere decir, para el paciente hospitalizado y que no puede nutrirse de manera natural, y entonces, ¿cómo lo vas a alimentar? O por sondas o a través de vía intravenosa, pero no es realmente nutrición como lo estamos conceptualizando aquí. Claro, y además no solo es que no te enseñan sobre nutrición, es que si estás hablando de cambiar la educación del médico, pues yo jamás he visto en una receta médica que prescriptivamente me digan, cambia tu alimentación. O sea, me van a dar una medicina y me dicen, es un opcional, o deberías de hacer más ejercicio, o deberías de controlar tu estrés. Pero una receta médica, en mi experiencia, nunca ha venido el quita alimentos ultraprocesados. Fíjate, me voy a ir a un extremo. Vamos a hablar de diabetes. Y vamos a hablar de aquellas personas que para controlar, no curar, controlar su diabetes requieren insulina. ¿En qué medida esa insulina los beneficia? Todos los estudios científicos demuestran que aumenta la mortalidad de estos individuos por la insulina y aumentan las complicaciones. Entonces, nuestro foco está en bajar los niveles de glucosa, cuando el verdadero problema es bajar la concentración de insulina. Pero la medicina está diseñada de una manera diferente. Sí, hacia la enfermedad. Totalmente. Y porque además es algo que puedes medir y es algo que conviene a las farmacéuticas hacerlo. Entonces... Pues sí, te tienen de cliente vitalicio. Claro, claro. Ahora, entiendo perfecto este primer paso de deberíamos de educar a los médicos. Pero los que ya estamos aquí, que no somos médicos, que sí nos interesa nuestra salud y prevenir y llegar a esa última década de nuestra vida como queremos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le hacemos para realmente poder prepararnos independientemente de los especialistas en la salud con los que estamos, independientemente del acceso que tenemos, independientemente de si se preparan o no, porque muchas veces caemos en manos de gente que no tiene este interés genuino de estar investigando lo que está pasando y simplemente están recetando? Pero, ¿qué hacemos los que somos pacientes? Yo creo que tu pregunta es fundamental y no solamente por el qué hago para mantenerme yo bien, sino porque los avances que hemos visto en el terreno de longevidad son tan extraordinarios que seguramente si logramos mantenernos en buenas condiciones los próximos 10 años, le vamos a sacar un jugo enorme a esto. Eso. Yo creo que debemos de empezar por hacer una diferencia. Esa es mi opinión personal, ¿de acuerdo? Tenemos que empezar a cambiar la narrativa, porque hablamos de antienvejecimiento. Pero el término de antienvejecimiento realmente se ha prostituido mucho. Y hoy generalmente lo enfocamos mucho más desde el punto de vista estético, desde el punto de vista cosmético. Entonces nos encargamos del cascarón y no nos encargamos de lo que hay por dentro. ¿De acuerdo? Yo no estoy discutiendo. No, lo digo en serio, porque a mí me tomó muchos años entender. Lo digo en serio. Aquí me estoy abriendo y me estoy ventilando. Sí, eso. Me tomó muchos años entender que una persona pudiera entrar a quirófano si no era por algo que realmente necesitara. Y ya siendo médico de muchos años, comprendí el peso y el valor de la autoestima, donde dije, ahora entiendo por qué en muchas circunstancias el papel de la cirugía cosmética, la cirugía plástica es perfectamente comprensible. Pero
lo que no podemos hacer es con ingenuidad pensar que ahí se termina este proceso, porque eso no es cierto. Entonces, si cambiamos la narrativa y decir, ok, es importante el cómo me veo, no lo voy a discutir, pero mucho más importante es cómo estoy funcionando. Y entonces cambiamos a esa narrativa de longevidad y empiezo a hacer todo esto que me va a permitir mantenerme en esas buenas condiciones, porque una década en este momento con lo que estamos viviendo va a ser fascinante. Estudios como los de David Sinclair, por ejemplo, en Harvard, genetista, él no es médico, él es fisiólogo, pero lo que han logrado hacer, han incorporado una serie de elementos que son extraordinarios, es lo que han logrado hacer. Piénsenlo así por un momento. Todas las células del cuerpo tienen la información genética, ¿estamos de acuerdo? O sea, somos lo que somos gracias a esa herencia. Pero no es que una célula del hígado sea diferente a una célula del cerebro o una célula del corazón. Simple y sencillamente, cada célula en cada órgano sabe lo que le corresponde hacer y apaga su información que no le corresponde, para que en cada sitio, cada una de estas células funcione haciendo, insisto, lo que tiene que hacer. Esto hoy sabemos cómo sucede. Sucede particularmente a través de un proceso químico que se llama metilación. Entonces se incorpora un grupo químico en cierta zona de la estructura del material genético y esto apaga y enciende genes. Y gracias a eso, cada elemento de nuestro cuerpo, insisto, sabe lo que tiene que hacer. Bueno, pues esta información que ya conocemos hoy en día nos ha permitido saber que tenemos un backup, una, digamos, memoria maestra de toda la información genética y podemos activarla. Esto fue precisamente el motivo del Premio Nobel en Medicina en 2016. Son 4 factores descubiertos por un grupo en Japón que han identificado que se puede tener acceso a esa reserva genética y podemos encender esos genes y activarlos aún en sitios donde no les corresponde. Entonces, esto es el principio de la clonación. La clonación de los 70, ¿se acuerdan de Dolly? Sí. ¿Ok? Y bueno, esto ha continuado, pero ahora ya a niveles mucho más avanzados, porque la tecnología de los 70 era primitiva, era rudimentaria con lo que hoy podemos tener. Y entonces lo que hemos visto es que puedes tomar una célula, por ejemplo, del músculo, la pones en un plato de cultivo y utilizando estos factores y creando las condiciones correctas, puedes generar un individuo a partir de una sola célula. Entonces, simple y sencillamente sabiendo qué activar, qué genes activar y bajo qué circunstancias lo puedes hacer. El grupo de Sinclair, y esto lo tiene publicado en una de las revistas de ciencia más prestigiadas en el mundo, que es Nature, en diciembre del 2020, publicaron cómo lograron revertir ceguera, y cuando digo revertir ceguera es regeneración de un nervio y de las conexiones cerebrales en ratones de experimentación. Entonces, ¿por qué? O sea, esto ya lo hicieron en el ojo porque quisieron tener un sistema relativamente cerrado, porque es el ojo y está conectado nada más por vías de ciertas, terminaciones nerviosas con el cerebro y se acabó. Pero no hay ninguna razón por la que esto no se pueda hacer, son palabras de Sinclair, con cualquier otro órgano del cuerpo, y hoy lo están haciendo en primates. Wow. Entonces, yo lo que digo es que vamos a echarle ganas por los próximos 10 años. Porque ya después nos van a dar una ayudadita. Pero te voy a decir cuál es el punto fascinante de estos investigadores. Esto es parte del mundo de hoy. Ya esta gente ya no es un Ciro Peraloca encerrado en un laboratorio. Es gente que al mismo tiempo que está haciendo estas investigaciones, está creando compañías para trasladar esta información al público general. Obviamente, como todo, tienes que pensar en economía, tienes que pensar en sustentabilidad. No son carmelitas descalzas y lo que quieren evidentemente es también que sea negocio. Pero lo van a llevar lo están llevando a la población general.
Entonces, yo creo que la apuesta es qué hago hoy para que los próximos 10 años realmente tenga yo un repertorio de oportunidades que en este momento ni siquiera imaginamos. Oye, a ver, yo tengo ahí como que mis asegúnes. Hablaste de antienvejecimiento y bueno, estamos hablando de longevidad. Y en su último libro, tanto David Sinclair como Mark Hyman, por ejemplo, ¿no? Hablan, y otros doctores, de que el envejecimiento es una enfermedad. Sí. Y a mí no puedo como que rendirme ante esta idea porque de alguna forma siento que a pesar de que quieran hacer la máquina funcionar y puedan clonar y reparar y darte unas nuevas células y ponerte de células madre, pero entonces, y el NAD, pero el NAC, pero o sea, todos los suplementos y los miles de gramos de resveratrol que se toma Sinclair, o sea, ¿de qué se trata? Digo, hay un espacio para todo el mundo en este planeta y si nos volvemos eternos y entonces al rato ya todos vivimos 180 años, entonces ¿en dónde vamos a caber? ¿En dónde vamos a vivir? Y también me parece una idea sumamente elitista, porque ¿quiénes tienen acceso a irse a Costa Rica a sacarse toda su sangre, pero entonces que te la purifiquen y te la pongan de nuevo y entonces las células madre y o sea, a ver, espérame, son, o sea, millones de dólares de ciertas personas que van a poder tener acceso a esto. Y todavía está más del terror, si se populariza, ¿en qué mundo vamos a caber? O sea, no hay espacio. Entonces, quiero saber tu punto de vista sobre eso, porque una cosa es que, sí, bueno, puedas lograr que, ¿no?, la abeja reina dure 300 años, pero ¿con qué fin? Yo creo que, yo comparto tu opinión, pero además hay cosas adicionales que a mí me preocupan más. O sea, yo creo que si la medicina y estos investigadores no tienen una conexión con los políticos y con una serie de jugadores adicionales, vamos a caer en una situación terrible donde tenemos un mundo que probablemente no pueda abastecernos de alimentos a todos, ¿ok? Tenemos también un tema de toxicidad que puede ser muy importante, pero ve, por ejemplo, la contraparte. Muchos países del mundo, los índices de natalidad en este momento están bajando. No solamente están bajando, ya son negativos en muchos países. Wow. Muchos países y la infertilidad en hombres y mujeres está aumentando más la decisión de no ser papás. Bueno, o sea, es mucho más, bueno, ya son cuestiones también culturales y son del mundo en el que vivimos, ¿de acuerdo? Y no pretendo esto ser una crítica, pero la gente que equipara un hijo con un perrijo y que no es necesariamente lo mismo, obviamente. Y claro, cada quien toma sus decisiones y qué es lo que quiere hacer. Y repito, esto no es cuestionable, no estoy juzgando a nadie. Pero la realidad es que tienes toda la razón en el sentido de que no puedes abrir la caja de Pandora, sacar al monstruo y darte cuenta de que no está preparado todo el entorno para ello. Yo creo que lo lógico, y yo pienso que así seguramente va a evolucionar, va a ser ir encontrando un balance, como todo en la vida. Vamos a empezar por un caos. Pero envejecer es una enfermedad. Te voy a decir, las palabras de Sinclair es, no se acepta como una enfermedad porque afecta a más del 50% de la población. Obviamente no afecta al 50%, no afecta al 51%, afecta al 100% de la población. 100%. Y desde ese punto de vista estricto de definición, no se considera una enfermedad. Pero la realidad es que todos los padecimientos que conocemos hoy en día se asocian a enfermedad. Cuando tú ves qué es lo que genera todos estos padecimientos. O sea, esto creo que es un tema muy importante y va en función de respuesta a tu pregunta. Si analizamos todas estas enfermedades crónico-degenerativas, llámales como quieras, diabetes, obesidad, arteriosclerosis, cáncer, demencias, artritis, enfermedades autoinmunes, y voy a poner también aquí a síndrome de ovario poliquístico, ¿de acuerdo? Y todos los temas hormonales, sexuales, femeninos adicionales. Esos son no los problemas en sí mismos, sino la forma en la que tu organismo
se está expresando. Entonces se manifiesta a través de esos padecimientos. Pero si en lugar de quedarme en eso, profundizo y analizo cuáles son los orígenes de esas alteraciones, me voy a dar cuenta que hay ciertas alteraciones químicas. De hecho, no crean que son 100 procesos químicos. Son realmente el core, son 8 procesos químicos, o sea, situaciones que afectan al ser humano y que hacen que ocurran estos padecimientos. Lo fascinante aquí es que cuando ves lo que se llaman los landmarks, o sea, los puntos de referencia que identifican al envejecimiento, ellos hablan de 9 procesos y son los mismos. Entonces, en el momento en que empiezas a decir, eso no es una enfermedad, y te das cuenta que tienen, o sea, comparten al final el mismo deterioro biológico, es donde te das cuenta que sí lo puedo ver como una enfermedad, pero el tema de por qué lo están queriendo manejar así, te voy a decir que no es necesariamente un tema de medicina ni es un tema biológico. Es un tema más económico, de financiamiento, de obtener dinero para investigación y por el otro lado, y legislar a favor de eso, porque si ya se convierte en una enfermedad, ya legislas, y por el otro lado algunos intereses como los de compañías aseguradoras. Entonces es muchísimo más complejo que solamente hablar de envejecimiento. Oye, entonces, pero cambia toda la narrativa. Sí, toda. Y ahí es donde tenemos que decir, a ver, esto ya no es un rompecabezas de 4 piezas. De repente ese rompecabezas se nos hizo de 1000. Y tenemos que tener todas estas conciencia de todos estos 1000 jugadores para tener el panorama completo de qué es lo que está pasando. Si no, no vamos a tener una salida, vamos a decir, exitosa a todo esto. Qué buena. Y voy a entrar ahí después, pero quiero entrar todavía en la parte médica antes de irme a una parte más espiritual de la longevidad. Con todos los avances que hay, estamos hablando, y nos has mencionado varias veces, Alexander, de el momento en el que estamos viviendo y estos próximos 10 años son cruciales y cómo está cambiando la tecnología y todo lo que estamos logrando investigar y la gran información que tenemos al alcance de nuestras manos y estos científicos que están poniendo a investigar a profundidad. Y si tomamos en cuenta eso, hoy el acceso a la población en general de suplementos es muy diferente a lo que tenían en acceso hace 20, 30 años, hace 5 años siquiera. Con todo esto, ¿existen ciertos suplementos que sí deberíamos de voltear a ver para tener una mejor salud buscando esta longevidad? Nomi, tú hablaste del resveratrol, que es una de las banderas de David Sinclair, ¿de acuerdo? Y muchas de sus investigaciones, y ellos fueron realmente, es uno de los grupos que lo puso sobre la mesa. No es el único del que él habla de otro en particular, que es el NMN, que es el nicotinamida mononucleótido, que también favorece estos mecanismos celulares que tienen que ver con longevidad. Entonces la respuesta es sí, pero al mismo tiempo, y también lo ventilo, no tengo el honor de conocer a Sinclair, o sea, he visto mucho de su trabajo, he leído su trabajo, pero, por ejemplo, está tomando metformina. Sí, exacto. Sí. Y la verdad, para mí es un conflicto porque digo, a ver, la metformina va a producir efectos terribles a nivel del funcionamiento mitocondrial, que es uno de estos procesos biológicos que es responsable de las enfermedades y del envejecimiento. Y entonces, ¿dónde está esa lógica? Y lo que he aprendido, o sea... Antes de que continúes esa idea, para toda la gente que nos escucha y que nos está viendo, ¿qué es la metformina? Que las tres dijimos sí, pero hay mucha gente que no sabe qué es la metformina. La metformina es este fármaco que hoy en día se considera como primera línea de tratamiento para diabetes, realmente. Hace muchas cosas, pero esencialmente lo que hace la metformina es disminuye la liberación de reservas de glucosa del hígado y mejora la utilización del receptor el funcionamiento del receptor de insulina y por lo mismo el cómo utilizamos el azúcar, ¿de acuerdo? La glucosa. Pero esta metformina ya se ha venido utilizando para muchas cosas y de hecho, insisto, o sea, gente como que está metida en el medio
de longevidad, o sea, lo está utilizando. Pero sabemos al mismo tiempo que sí tiene un efecto dañino en otras funciones biológicas. Y a lo que iba yo y lo que he aprendido es que nuestro problema realmente es que nos centramos en una idea, nos convencemos de esa idea y hagan de cuenta ustedes que perdimos la capacidad incluso de percibir cosas que no estaban dentro de nuestro horizonte y sin duda creo que perdemos la capacidad de diálogo. O sea, una de las cosas que a mí más me preocupa hoy en día, y no tiene que ver con el tema de longevidad, pero yo creo que es un punto clave, hemos perdido la capacidad de debatir y de dialogar. Todo el mundo tenemos ya nuestras ideas preconcebidas y entonces ya no podemos argumentar, ya no puedo hablar con alguien para entender sus puntos de vista, tratar de comunicar racionalmente los míos y llegar a un entendimiento que seguramente incluirá parte de los de la otra persona y parte de los míos, ¿de acuerdo? Y entonces veo a estos investigadores muy casados con sus bebés. Eso es lo que hacen, a eso se dedican. Claro. Y como que de alguna forma creo que también no son dioses, son otros seres humanos como nosotros, extremadamente talentosos en ciertas áreas. No voy a discutir su nivel de sabiduría, de sapiencia, pero al final del día, o sea, tenemos que aterrizarnos todos y ponernos en un nivel donde podamos dialogar de manera mucho más abierta. Así es como lo veo. Y creo que es uno de los problemas. El ego también es un gran monstruo Sí. en este Sí. tipo de ¿no? figuras que de repente se empecinan en es que voy a vivir 140 años a como dé lugar y les gana el ego. Y estamos hablando en este momento de los alimentos y tantas industrias que de alguna manera juegan un papel en todo esto. Yo me iría todavía más atrás y yo diría, o sea, ¿vale la pena vivir todo, o sea, eternamente? Yo pienso que no, porque creo que no haríamos nada. Creo que el mayor motor de nuestras vidas es el concepto de finitud. Totalmente. Saber que no vamos a estar aquí para siempre. Impermanencia. ¿De acuerdo? Claro. Y esto me lleva al tema de ¿para qué? Entonces, ¿cuál es mi propósito de vida? Si yo supiera que voy a vivir 1000 años, seguramente no estaría haciendo con tanta energía muchas de las cosas que estoy haciendo ahora, porque el tiempo te va a dar, pero va a llegar el momento en que seguramente te va a alcanzar. Entonces yo creo que no creo que es sano pensar que podamos vivir eternamente. Creo que sí es sano decir cómo queremos vivir, y creo que es ahí donde tiene que centrarse la conversación, no en cuánto, sino el cómo. Entonces, si voy a vivir los 100 años, hombre, que esos 100 años los viva yo a plenitud. Y necesito los otros 20, probablemente no. Ya, ¿a quién le importa? Punto. En realidad Pero ya- los que vivamos, ¿no? O sea, no importa Pero- si son 80, 90, 100 o 120. Pero al máximo de tus capacidades. Y en ese sentido, y hablando del cómo, ¿cuáles son esos sí y cuáles son esos no? Ya nos diste un sí, que es sí a cuidar mi alimentación. ¿Qué otros sí y qué definitivamente son no para lograr llegar a vivir más y mejor? A ver, te lo respondo facilísimo. A ver, el otro sí, fundamental, el ejercicio. Por todo lo que ello implica, ¿eh? No nada más porque estás moviendo tu cuerpo. Las repercusiones que esto tiene en términos, por ejemplo, de control de estrés, de mejorar tu calidad de sueño, de procesos regenerativos en tu organismo. El ejercicio es un must. O sea, no es negociable. Bien. Punto. ¿De acuerdo? O sea, tercero, que probablemente debí de haberlo puesto en primer lugar, relaciones humanas. Sin duda. O sea, ese es el verdadero determinante de la felicidad, antes que cualquier cosa. O sea, ¿por qué hago lo que hago? O sea, no lo hago para mí, lo hago por alguien más. Y mi vida tiene sentido en la medida en la que puedo hacer algo por los demás. Y así es como creo que todos tenemos que verlo. Y sobre todo gente que queremos y gente que nos quiere. ¿De acuerdo? Que no. O
O sea, lo primerísimo, por supuesto, abuso de sustancias. Eso es sentido común. Pero cigarro, alcohol, drogas, automáticamente estás dañando a tu organismo. Que no, entendiendo sus dimensiones, el estrés. O sea, entendiendo sus dimensiones quiere decir, ojo, tenemos que tener estrés. El estrés nos mueve a hacer cosas. Y también Sinclair, que no es él el principal promotor de este concepto, pero él lo ha utilizado mucho, habla de hormesis. Y hormesis entendiéndolo simplemente como lo que no te mata te fortalece. Entonces, no podemos crecer y desarrollarnos sin retos y sin sufrimiento. O sea, tenemos que entender que no podemos lograr la felicidad sin sufrimiento. Pero entonces tenemos que empezar a dimensionar las cosas positivamente. Cuando eso se extralimita, el estrés va mucho más allá y ya perdí el control, ese es un no. Okay. Ese es un no. Y probablemente el otro no son tóxicos. O sea, no estoy hablando ya de sustancias, pero estoy hablando del mundo tóxico en el que vivimos, donde tratar en la medida de lo posible, no de vivir en una burbuja de cristal, porque nuevamente eso no es vivir, pero al final del día sí tratar de compaginar el qué hago sin tener una sobreexposición a ciertos tóxicos. Plásticos, radiación, celulares, metales pesados. El tema de los celulares. Teflones, sí, con lo que cocinamos. Lo que respiramos, con lo que limpiamos. Sí, lo que nos ponemos. Sí, bueno, es una lista enorme. Creo que una de las cosas que la gente le tiene más miedo de envejecer, y es algo que tocaste ya varias veces, que es el tema cognitivo. O sea, nos da muchísimo, o sea, dices, bueno, tal vez no me muevo, pero me quiero acordar, ¿no? Y tú hablando de relaciones, eso es uno de los mayores miedos, y vemos que el Alzheimer y todas estas enfermedades mentales están en aumento. Si quisiéramos tener esta reserva cognitiva, ¿no? Y llegar más con mejor salud mental, ¿no? Y sobre todo reserva cognitiva, ¿qué tendríamos que hacer en esta carrera que nos tenemos que preparar desde más jóvenes? Mira, estas enfermedades neurodegenerativas, que incluyen demencias de diferentes tipos, donde Alzheimer es la más común, la causa más común, durante décadas fueron un misterio. Y hoy, por primera ocasión, empezamos a entender cuál es el proceso. No quiero entrar en complejidades, pero si tú ves el cerebro de alguien que falleció con Alzheimer y lo ves bajo el microscopio, te vas a dar cuenta que tiene una serie de características, tiene infiltrados de proteínas anormales que son la característica de esta enfermedad. Durante décadas se pensó que esa era la causa de la enfermedad. Y de hecho se han desarrollado muchos medicamentos para tratar de evitar la formación de esas proteínas anormales en el cerebro. Hoy sabemos que esas proteínas son un mecanismo de defensa del organismo y no la causa de la enfermedad. Y lo que verdaderamente causa todo el problema, empezamos con todo lo que hemos venido hablando hasta este momento, empezando con glucosa y con resistencia a insulina. Es la causa número 1. En su momento se habló de Alzheimer como diabetes tipo 3, ¿ok? Entre otras cosas. Pero hoy ya puedes tener, ya hay evidencia que te dice, a ver, ya puedes categorizar ciertas cosas que si las tomas en cuenta vas a reducir dramáticamente tu riesgo de padecer estas enfermedades. Entonces, estamos hablando de temas de glucosa, inflamación por diferentes causas, toxicidad y deficiencias. Y deficiencias quiere decir varias cosas, ciertos nutrientes y hormonas. Entonces, en esas categorías, si te enfocas en eso y un médico tendría que poder hacerlo, estás haciendo mucho de carácter preventivo para evitar la aparición de estos padecimientos. Okay. Oye, Alex, ¿qué papel juega o cuál es tu visión con respecto a la longevidad acerca de la restricción calórica y los ayunos? Sin duda ha sido un avance mayúsculo, porque de hecho
casi la única, ahorita te digo por qué dije casi, pero casi la única intervención que ha demostrado aumentar longevidad es el ayuno. Casi la única. La otra excepción son bajas temperaturas, ¿de acuerdo? Pero cuando hablas del ayuno, y entendiendo ayuno, periodos restrictivos, o sea, vas a limitar tu consumo de alimentos a un horario muy reducido durante el día. Y eso es lo que ha demostrado bioquímicamente, o sea, no es nada más a ver qué pasa y si funciona o no funciona, sino esto está perfectamente demostrado, activa ciertos elementos celulares que son los que favorecen longevidad. Particularmente hay 2 o 3 cosas, una cosa que se llaman sirtuinas, que también Sinclair fue uno de los grupos que más trabajó en la identificación de estos, son genes que producen estas proteínas que ayudan precisamente para prolongar longevidad. Tienes otro elemento muy importante que se llama AMP quinasa, que tiene que ver con la regeneración de los mecanismos de energía y entonces favoreces el funcionamiento de las mitocondrias, porque resulta que todas estas enfermedades neurodegenerativas y también el envejecimiento son padecimientos que tienen que ver con alteraciones de los mecanismos de generación de energía. Y como estos, otras más. Entonces los ayunos, sin duda, son lo que ha demostrado tener mayor efectividad. Ahora, ojo, tú lo sabes, has leído a Sinclair, él hace una comida al día, ¿ok? Él come todos sus alimentos del día en 2 horas, básicamente. O sea, pero no llegas a eso y de ninguna manera quiero que hoy la gente que nos está escuchando se quede con la idea de que tiene que hacer un ayuno de 22 horas. O sea, ojo. Digamos que Sinclair es un experimento en sí mismo. Exacto, y que exacto. su misión quizá en esta vida, estoy muy atrevida diciéndolo, pero es a través de su propio cuerpo, experimentación y en su padre, ¿no? Demostrar temas de longevidad, de resistencia, de hormesis, de etc. Entonces, digamos que es... No lo puedes extrapolar a la población en general, sí, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pero lo que ahora sí... también, perdóname, ahora también hay un montón de datos y esta nueva tendencia de las mujeres arriba de los 45 en perimenopausia y menopausia, que realmente se ha demostrado que los ayunos prolongados no nos hacen bien. O sea, yo era una fan de los ayunos hasta que en mí comprobé y después empecé a leer otro tipo de autores y sobre todo mujeres que están en ciencia demostrando hoy en día que no nos conviene mucho, que el estrés que causa el cortisol, cómo sube con este estrés, ya sea haciendo ejercicio en ayunas o ayunos de más de 14 horas, tampoco son convenientes. Entonces, y además salió un dato muy interesante, que todos los estudios en ayunos prolongados que hacen que son muy benéficos, ¿no? Como los de Gratacos, por ejemplo, y bueno, Sinclair ni se diga, están hechos en hombres, no en mujeres. Ah, claro. Eso también es un tema para nosotras. ¿Cómo hacemos nosotras para vivir más? Yo quiero vivir mucho para jugar con mis nietos y ser una mamá, ya fui, una abuela activa. Y como tú dices, o sea, a las mujeres, ¿qué nos queda haciendo los ayunos prolongados? No, yo, terminando con el punto de los ayunos, a mí lo que me parece lógico es limitar tu consumo de alimentos en cierto horario. No creo, yo pienso igual que tú, me parece que es extralimitado pensar en las 2 horas del día de Sinclair. No, ni 4 ni 8. No, pero sí me parece que en 10 horas puedes tener, o sea, un ayuno de 14 horas en lo general. Sí, de acuerdo. Obviamente, o sea, cada quien tiene sus peculiaridades y no podríamos extender esto a mujeres embarazadas, mujeres lactando o gente que tiene ciertos padecimientos, claro, que están en periodo de crecimiento, etcétera. Pero vamos a decir que la generalidad podrías hablar alrededor de 14 horas. Perfecto. Entonces, el punto que tú estás mencionando no solamente es importante, es crucial, porque toda la investigación médica se hace en varones. Y cuando hablo de varones, no solamente estoy hablando de la experimentación en humanos. Ya sé, ratones igual. Sí, Todo todas las masculino. especies. ¿Por qué? Más fácil. No, a ver, primero que nada, nosotros somos bichos más predecibles.
y no tenemos estas fluctuaciones. Sí, por los ciclos. Sí, exacto. Claro, Son ciclos de Sí, de porque un si día tienes que contra medir, 28. ujú. No, Claro. o sea, rompes la muestra con todos estos cambios. Pero y cuando hablas de ayunos, ¿has leído a Mindy Pelz? O sea, es muy interesante. O sea, tiene un libro que se llama Fast Like a Girl. Ok, Ah, no surge leerlo. Sí, pero es muy interesante porque, a ver, dividimos el ciclo menstrual de 28 días en 2 fases. La primera fase donde el folículo madura para convertirse en un óvulo y se producen estrógenos. La segunda fase que empieza a partir del momento de la menstruación, de la ovulación, se produce progesterona. Si hay embarazo, el nivel de progesterona sigue subiendo. Si no hay embarazo, baja y empieza un nuevo ciclo. Punto. Mindy lo distingue en 4 etapas y dice, no puedes ayunar y no puedes alimentarte igual durante todo el ciclo menstrual. Los primeros 10 días es una etapa donde estás fortalecida, estás funcionando perfectamente bien. Los siguientes 5 días viene la ovulación, tu organismo se está preparando para cambios hormonales importantes. Vas a tener niveles distintos de testosterona. ¿Por qué tantas mujeres en un momento dado tienen una compulsión por el consumo de chocolate cuando tienen ovulación y tienen menstruación? Porque el chocolate produce liberación de progesterona. Entonces esto te está hablando de los desequilibrios hormonales. Luego viene tu ovulación y luego vienen una serie de días donde tu cuerpo está en una situación de desgaste y va a venir la menstruación. Absolutamente, no puedes equiparar eso con un hombre. Eso. Y toda la investigación se ha hecho tradicionalmente en machos. ¿Por qué? No solamente porque este es un mundo de machos, ¿ok? Pero también. Sí, claro, Sí, por es más supuesto, sencillo y por predecible. supuesto. Sí, más Pero fácil de medir. extrapolamos esta información a la mujer como si fuera el mismo animal. Claro, Exacto. Y bueno, por lo menos Como aquellos... si fuéramos de la misma especie. Del mismo Bueno, gender. a ver, gender. yo aquí soy minoría, pero digo, es como, por lo menos los que estamos casados, entendemos perfectamente Eso. que somos otro animal. Exacto. Somos otro animal. Totalmente. Punto. Pero qué hermoso que lo reconozcas, que lo sepas, que Bueno, lo valores. espera, tengo esposa y 3 hijas. No. Me refiero que como médico tengas claro, por ejemplo, o sea, lo digo en serio, el tema de los ayunos y así, porque yo sí me he topado con doctores y he platicado con gente que dice, no, tú haz lo mismo, o sea, ayuna, ¿no? Y no recuerdo ahora el nombre de esta mujer que tiene un libro increíble que dice, las mujeres no son hombres pequeños, o sea, en el entrenamiento, justamente, ¿no? Y poca gente, o sea, pocos médicos tienen realmente hoy en día este conocimiento, así como no se les habla de nutrición, o sea, tampoco de las necesidades tan distintas siendo mujeres. Tenemos. Y luego, siendo mujeres, de verdad, después de los 45, pegándole a 50, Claro. que sí, o sea, hay un cambio inminente y que tiene que tener este valor, ¿no? Antes de irnos, ¿cómo es un día en tu vida? Integrando todo esto que nos has dicho, porque me encantaría escuchar qué hace Alexander en un día regular, sin estar desvelándose en un podcast. A ver, o sea, mira, yo tengo la fortuna, una de las cosas que a mí más me nutre, yo estoy muy agradecido con la vida, ¿ok? O sea, yo no podría pedir de ninguna manera nada más que lo que tengo, ¿ok? Y tener la fortuna de interaccionar con gente como médico, o sea, que la gente se abre conmigo, me cuenta sus historias y tengo la oportunidad de estar junto a ellos y en la medida de lo posible ayudarlos, eso es sumamente gratificante. Y el valor de mi familia. Entonces, ¿qué hago en un día convencional? O sea, ejercicio. Lo estoy encontrando últimamente un poco más difícil porque estoy entrando más temprano a trabajar, pero es para mí fundamental. Y luego tengo un día, una jornada larga y... ¿Pero a qué hora te despiertas? ¿Desayunas o haces ejercicio en ayunas? ¿Y qué tipo de ejercicio haces? Mira, ¿Y qué desayunas?
A ver, tradicionalmente, o sea, si puedo hacer ejercicio, me tengo que levantar más o menos alrededor de las 5 de la mañana, porque si no ya no me da tiempo para el día, ¿de acuerdo? Y, o sea, hago el ejercicio comiendo algo de grasa, por ejemplo, crema de almendra, con un plátano, hago ejercicio, o sea, regreso, me arreglo, desayuno, nunca desayunos dulces, eso no existe. Esto es, Ni fruta. La fruta la pongo al final, o sea, es el tema de la revolución de la glucosa. Glucose Goddess. Sí, de Glucose Jesse Goddess. Exacto, somos fans de Jessie. Somos, sí. ¿ok? Y los monitores continuos de glucosa. No, lo digo porque yo también soy súper fan. No, Sí, y yo te lo estoy diciendo porque yo me estoy incluyendo en el grupo. Creo que sus aportaciones han sido extraordinarias. O sea, su manera de comunicarlo tan fácil además es y delicioso. la intuición para haber descubierto todo esto y el crear la comunidad que ha creado. Sí. ¿De acuerdo? Sí, muy importante. Muy poderosa. Muy. Muy poderosa. Entonces, sí creo en el orden de los alimentos. No son alimentos dulces, pero sí termino con fruta. Soy fan de la fruta, pero fruta entera, fruta fresca. Sí. Jamás en jugos. Jamás. Si acaso me lo permito después, los sábados, después de carreras largas, pero no es lo habitual. Y luego me voy a la oficina, trabajo todo el día. No veo pacientes en el hospital porque la medicina que yo hago ya no es medicina aguda. Durante muchos años lo hice. Hoy es medicina de este tipo de cuestiones, sí, y de padecimientos crónicos. Entonces, mi labor es evitar que la gente llegue a los hospitales. Bien. ¿De acuerdo? ¿Y comes, te vas a tu casa a comer? No, como en mi oficina. ¿Y cómo es una comida típica de Alex Krughan entre semana? En su oficina. ¿Quieres mi opinión o la de mi esposa? ¿Ok? Pero me llevo una ensalada. Hoy comí una ensalada y atún. Y tenía aguacate también, un poco de aguacate. Soy fan del aguacate. Y algo de fruta al final. Un durazno es lo que comí. Y llego a mi casa y erróneamente, pero mi comida fuerte del día es la de la noche. Erróneamente. Pero es el momento, para mí es el momento en que me desconecto. Bien. Donde ya acabaron mis responsabilidades y me puedo sentar a comer. Es que eso me encanta que lo digas, Alex, porque creo que todo es balance y luego no tomamos en cuenta la parte emocional y social, ¿no? Entonces, ojalá que todos tuviéramos la fortuna de ir a casa y comer con ellos y convivir, pero a veces esa parte también compensa, ¿no? La parte emocional, la parte social también puede compensar y no todo tiene que ser tan estricto, ¿no? A lo mejor en la regla básica sí, pero yo creo que también suma hacerlo de otra manera. Yo creo que esto es un poco como haz de cuenta, tengo un X número de canicas, o sea, algunas las voy a jugar a mi favor, otras probablemente no estoy haciendo lo mejor que debería yo con ellas, pero quiero creer que estoy poniendo en mi bolsa más de las canicas buenas que dejar, o sea, hay algunas que podría yo hacer algo más, sí lo podría hacer. Pero probablemente representaría, tal como dices tú, un estrés que terminaría teniendo un efecto contraproducente. Yo estoy segura que la mejor comida es la que compartes con tu familia, con la gente que amas, en el momento en el que ya soltaste y estás relajado. O sea, no importa lo que en ese momento te comas, porque también entra justamente, o sea, somos seres, ¿no?, emocionales, eléctricos, magnéticos. Es algo más, o sea, entra en un momento. Totalmente. Sí, somos mucho más complejos. No nada más y estresa más sentarte en una mesa en donde todos están comiendo y que tú digas no como porque ya el ciclo circadiano y, o sea, no, espérame, vamos a comer juntos. Claro. ¿No? Sí. Y lo mismo me pasa con el tema del ejercicio. Sí. Porque se supone que un ejercicio, para que tenga valor en todos estos sentidos, tendría que ser un ejercicio moderado y, digamos, limitado en ciertas características, ¿de acuerdo? A mí no me quiten mi sesión de ir a correr con mi grupo de amigos los sábados en la mañana y poder correr 25 kilómetros, ¿ok? Y me van a decir, es que estás haciendo un estrés oxidativo, te estás dañando. Perdón, pero el hablar de tonterías con mis amigos me enriquece más y el poder hacer esos 25 kilómetros me da mucha paz y me encanta. Sí. Punto. Entonces sí creo que todo en la vida es un balance. Totalmente. Y creo que cierras muy bien, Alex, con esta parte de que no es
es el antienvejecimiento, creo que es el envejecimiento óptimo, ¿no? Cómo queremos llegar, y lo que tú decías de cómo te ves los últimos 10 años involucra también la parte emocional, la parte social, ¿no? Vas a seguir activo. Creo que esta parte del retiro que tienen mucho los americanos es como, ¿por qué me tengo que retirar si puedo seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Y creo que eso también nos mantiene motivados y nos mantiene felices. Y para todos los que nos están viendo parte de este envejecimiento, creo que vean la serie de Chris Hemsworth. El último capítulo, que es como un entrenamiento de la muerte, es espectacular. No se lo quiero spoilear a nadie, pero van a entender lo bonito que es envejecer, porque creo que debemos de dar gracias de que envejecemos, porque hay mucha gente que no tiene la oportunidad de envejecer, ¿no? Entonces es un privilegio llegar a viejo. Y cambiar la narrativa, sí. ¿no? O sea, en vez del anti-aging, well-aging. O sea, well-aging. Envejezcamos bonito, con Seamos gracia. longevos Sí. felices. Sí. Y bueno, no te podemos dejar ir sin hacerte esta pregunta, y es que nos compartas un aha moment. A ver, hablábamos hace unos minutos de un día común y corriente y lo que le da sentido. O sea, yo creo que tenemos que llevar este mensaje, y todos estos mensajes de salud al mundo en general. Yo creo que esto depende de tres elementos. El primero de ellos son los comunicadores, o sea, la gente que, como ustedes, está conectado con los públicos, con las audiencias, y tiene la capacidad de, teniendo el poder del micrófono, transmitir mensajes de valor. Creo que eso es lo primero, ¿de acuerdo? En segundo lugar, educación. Tenemos que cambiar la educación en este país a todos los profesionales de la salud. Y en tercer lugar, sin duda, pues el valor de la gente y respetar a la gente y entender que lo que está pasando no es necesariamente un tema de juicio de valor y no son cuestiones conductuales. Juzgamos a las personas, particularmente en medicina. Lo hacemos de manera muy constante, muy frecuente, y es un gravísimo error. Tenemos que entender que cada individuo tiene sus peculiaridades, tiene sus situaciones, y el hecho de que haya caído en tal o cual circunstancia no necesariamente ocurrió por gusto, sino fue consecuencia de una serie de situaciones que tenemos que comprender. Ser empáticos, ¿no? Sí. Compasivos. Qué Sí. bonito, Alex. Gracias por este mensaje. Nos dejaste Gracias. con mucha ciencia, mucha sabiduría, mucho que digerir. Yo creo que este episodio lo vamos a tener que ver varias veces, compartir. Si alguien te quiere seguir, si alguien quiere ir a consulta consigo, ¿dónde te encuentran? La mejor forma es a través, bueno, en redes, en todas las redes, a través de, como Dr. Kruham, DrKrouham, y a través de la página de vitaplenus.com. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, y pues esperamos que este episodio lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Estamos segurísimas que hay alguien que se muere de ganas de escucharlo y de aprender todo lo que hoy aprendimos aquí. Así que suscríbete, no te vayas a perder algo tan relevante como lo que platicamos el día de hoy, y nos vemos la siguiente semana. Esto es Aha Moments.